Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Generar oportunidades de empleo, impulsar el crecimiento económico y fortalecer los sectores productivos del país son algunos de los desafíos que enfrenta el gobierno para promover el desarrollo nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Santiago García, experto económico. Doctor García, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un saludo, María del Carmen, gracias por la invitación. Gusto, como siempre, estar en FM Mundo. Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. ¿Cómo ve usted la economía del país en lo que va del año y cómo se proyecta para los próximos meses? ¿Qué dicen las cifras para que podamos analizarlas? No, muy buena inquietud y creo que es muy importante reflexionemos cómo va la economía nacional y algo que a los ecuatorianos nos interesa mucho, seguro lo comentaremos luego, el tema del empleo. A ver, las cifras como se deben medir a través de cuentas nacionales muestra que la economía creció 3.9% en el primer semestre, es decir, de enero a junio del 2025. Entonces es un crecimiento que sí es cierto, el año anterior decrecimos en menos 2%, fue un año malo económicamente, pero de alguna manera este 3.9% nos dice que la economía está en un proceso de reactivación. Hay muchas cosas que hay que hablar, hay muchas políticas que se requieren para que este crecimiento del primer semestre pueda sostenerse y podamos llegar al final del año con un crecimiento quizás cercano al 4%. También hay como digo, muchas políticas que tomar, muchas acciones que tomar para que este proceso, no hay dudas, en eso he escuchado a mucha gente que reniega y dice no es cierto. La verdad es que las cifras muestran una recuperación económica de la producción nacional. Pero ¿cómo ve usted encaminado al gobierno con las decisiones que está tomando para lograr esto, para que haya ese crecimiento económico? Ahí sí vale la pena detenernos un poquito. Me parece que hay unos puntos críticos que el gobierno debe asumirlos, debe irlos resolviendo. Por ejemplo, el tema petrolero, María del Carmen. Todos entendemos la actividad petrolera, la economía petrolera es muy importante para la economía nacional. Claro. Y hemos tenido realmente un primer mal semestre, tanto así que la actividad petrolera en su conjunto decreció, no contribuye al crecimiento económico. Entonces necesitamos que esas políticas petroleras, por ejemplo, estas políticas petroleras puedan hacerse efectivas. Estamos en un proceso de declive de la producción petrolera. El Ecuador tradicionalmente venía produciendo 520,000 barriles diarios. Hoy estamos muy por debajo de eso. También la naturaleza no ha ayudado, es cierto. Este primer semestre hubo roturas, todos conocimos la rotura del oleoducto, etcétera. Pero ahí esa política es la que estamos diciendo, bueno, ¿dónde está para sostener la producción petrolera que a su vez retroalimente lo que estamos hablando de crecimiento? Primer punto para... Ese descenso en la producción petrolera ya viene hace muchos años, es decir, ya se veía venir, lo pasó con el anterior gobierno, con Guillermo Lasso, que se ofreció 1 millón de barriles y al contrario, bajó de los 500,000. Sí, es que el Ecuador no hay duda, estamos en un proceso de... Me perdono un ratito, sí, estoy con una interferencia muy fuerte, si me da un segundito. Claro que sí. Por favor. Estamos entonces conversando con el doctor Santiago García, él es experto económico. Hablamos acerca de la situación económica del país y también, pues, por supuesto, más adelante vamos a conversar acerca de las oportunidades de empleo que existe. Doctor García, ya se encuentra con nosotros. Sí, perdona, temas de hogar y cuestiones así que estaba mi mascota ahí queriendo intervenir en la entrevista. Quería opinar, seguramente. Sí, Mari Carmen, sí, yo estaba en la explicación. Lleva muchos años el país sin tener una política petrolera de mediano plazo y largo plazo, eso hay que decirlo. Y no importa el signo político del gobierno. Los gobiernos anteriores hemos ido declinando la producción por 100,000 razones, empezando por un ciclo
natural estamos perdiendo reservas y eso es lo que algún rato tenía que pasar. Pero nunca hemos tenido una política, bueno, exagero el nunca, pero no hemos tenido esa política a mediano plazo y eso lo vamos pasando de gobierno tras gobierno. Por ejemplo, no ha habido la suficiente inversión pública. ¿Por qué no hay inversión pública? Porque es un país necesitado de recursos y entonces no queda dinero para capitalizar a Petroecuador y que Petroecuador haga lo que tenga que hacer para mantener la producción petrolera. Tampoco ha habido una política clara de atracción de inversión extranjera que venga a, ¿no es cierto?, a complementar o a liderar el proceso de recuperación petrolera. Entonces, esa es la verdad, no ha habido, y insisto, ya no depende incluso del signo ideológico, político, me guste o no nos guste los gobiernos, simplemente ha sido una política ausente en los últimos años. Y en este gobierno, retomo lo de hoy, creo que este año, por ejemplo, no está todavía clara la posibilidad de sostener los 520,000 barriles diarios de petróleo. No está claro. Lleva tiempo firmar contratos petroleros, lleva tiempo hacer rondas petroleras que este año parecería que no se va a hacer. De todos modos, algo después de la debacle por la destrucción del oleoducto, o por la afectación más bien del oleoducto por el tema climático, algo se ha recuperado. El último dato que vi es 470,000 barriles que ya se estaría produciendo, pero no hay garantía que sostengamos eso. Es un buen tema de debate nacional. Y como usted lo dice, y como usted bien lo dice, y podríamos durar toda la entrevista hablando de esto, se tiene que además tomar las medidas necesarias pensando a mediano, largo plazo, para ver de qué manera se puede manejar esto de mejor forma. El mantenimiento, por ejemplo, no se da un mantenimiento adecuado y eso también es importante, eso también afecta a la producción. Exacto. Nosotros tenemos X números de pozos petroleros, entonces el dinero sí, obviamente escasea en el sector público y no hay el mantenimiento. Por ejemplo, hay un proyecto antiquísimo que es el Intercampos, ¿no? Es el decir, atender a una producción conjunta entre los diferentes campos petroleros. Necesita infraestructura para eso. No hemos podido hacer, 15 años, 20 años. Peor decir, los otros proyectos ya de ampliación de frontera petrolera que tiene que hacerse mediante licitación internacional. Ahí pongo un signo de interrogación, sinceramente, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se puede hacer hasta que termine el 25? Y ahí esperemos que algo salga. La verdad que dejemos ese mensaje de preocupación desde la ciudadanía hacia el gobierno nacional, porque es el único que puede actuar en el tema petrolero. Esperemos que Entonces, si hay un signo de interrogación, bueno, señores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se espera hacer para sostener la producción petrolera hasta finalizar el 25? Entonces, Mari Carmen, vuelvo al tema del crecimiento. Esto es un tema clave. O sea, si se nos cae el sector petrolero, la economía se ralentiza. El otro tema, diría, es que no puede pasar bajo ninguna circunstancia racionamiento eléctrico. Ya nos pasó el año anterior 4 o 5 meses con racionamiento eléctrico, 2 horas, luego 8 horas. Pero hemos tenido suerte, ¿no? El clima nos ha ayudado, le ha ayudado al gobierno a que ahora, de alguna manera esto no se... Hay que reconocer y hay que poner en la discusión, está contratando vía barcazas, ¿no? A mucha gente posiblemente no guste eso, son contaminantes, es cara, pero es más caro. Es más caro no tener energía, sin lugar a dudas. Ya lo vivimos el año anterior y no podemos repetir lo que se toma. Ahora que eso no es una política de mediano plazo, está claro, porque una barcaza es barcaza, mañana se van, en fin. Pero bueno, con la pregunta del crecimiento económico, necesitamos que no haya bajo ningún concepto. Si la naturaleza se porta mal con los ecuatorianos, no puede faltar esa provisión eléctrica, ¿no es cierto? Porque afortunadamente, como bien lo dice Mari Carmen, ya un poco la naturaleza es benévola y no parece que va a ser un periodo de estiaje tan fuerte. Pero segunda condición, a mi modo de ver, es de eso. Tercera condición para que este crecimiento, esta recuperación, que sí es cierto, insisto, ha habido en el primer semestre de este año, la tercera condición es que el tema fiscal no salga de las manos. Estamos en un proceso muy delicado. No es que sobran los recursos, el gasto son bastante inflexibles, pagamos mucho dinero al propio endeudamiento, pero resulta que tenemos que endeudarnos más, y esa es la realidad. Es como una familia
este momento para hacerme entender que tiene muchas necesidades de educar a nuestros hijos, el gasto de la casa, y no nos alcanza el sueldo. ¿Qué hay que hacer? Santiago, y esto va a tener que hacer Ecuador. Y justamente ahora me gustaría, por una cuestión de tiempo, usted pone esta comparación y dice, sí, pues en un hogar, un padre de familia no puede sobreendeudarse, bueno, el que tiene sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema del empleo? Una gran preocupación para los ecuatorianos, el desempleo, la informalidad, que es la única opción que le queda a los ecuatorianos en estos momentos para poder ganar algo de dinero. Sí, y aprovechando el poco tiempo que tenemos, María del Carmen, a ver, yo acabo de sacar en mis redes sociales y lo he compartido con esta prestigiosa emisora, con algunos periodistas, el análisis de cómo corresponde de julio del 2025 a julio del 24. Y ahí se ha creado un debate que no es cierto, que sí es cierto, pero la realidad de los números dice que se crearon 280,000 puestos de empleo formal. Esa es la realidad, midiendo de año a año como debe hacerse. Lamentable, mejor dicho, vamos por lo bueno, es bueno eso. Y también se redujo aproximadamente 40,000 ecuatorianos que en este periodo que acabo de mencionar, no con respecto al mes anterior, sino con respecto al año anterior, de julio a julio, se redujeron cerca de 46,000 personas salieron del desempleo. Ahora, buena noticia que creo es consistente y lógico con el periodo de reactivación que acabé de mencionar también. Entonces, eso es bueno, hay que decirlo, bueno, tenemos que decir las cosas buenas que pasan en el país y las cosas que de alguna u otra manera el gobierno va apoyando y soportando los procesos. Pero hay algo que sí, yo mismo lo menciono en mi estudio, es que casi está intocado el tema de la informalidad. Y la informalidad son cerca de 4 millones de ecuatorianos que están en lo que se conoce como trabajo inadecuado, o porque está subempleado, no trabaja las 40 horas y no tiene el ingreso equivalente al salario básico que tenemos como obligación, no tienen los beneficios de ley, peor, el beneficio de la seguridad social. Hay cientos de miles de ecuatorianos que trabajan sin remuneración. Trabajan por un aprendiz, no tiene remuneración. Un trabajador de la familia no tiene remuneración. Y resulta que esa situación, llamado de empleo inadecuado, está intocado y son cerca de 4 millones de ecuatorianos. Más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen de esa forma, Santiago. Sí, de esa forma, Mari Carmen. Y esa es la preocupación. Sin dejar desconocer, porque también podemos hacer el otro discurso. No pasa nada, no hay empleo. Hay una recuperación económica que afortunadamente, dadas las mediciones, genera empleo adecuado, pero es insuficiente dada la magnitud del empleo inadecuado, precario que se llama. Pero ese es el reto que hay que enfrentar. Pero ahí está, por ejemplo, también las acciones que tome el gobierno, las políticas que pueda tomar con respecto a esto, porque para que haya empleo, y usted bien lo sabe, es necesario que se apoye a las empresas, que se apoye al sector privado, porque este es el principal generador de empleo. Entonces, si no se toman las medidas necesarias, si no se dan esos incentivos, no hay empleo para los ecuatorianos. Ese es el discurso, María Carmen, como economistas, que bueno, es nuestra ciencia y esto no hay cómo improvisar. No hay producción, no hay empleo. Ahora, si hay condiciones favorables, hay liquidez en el país, el sistema financiero creció, el ahorro. Lo que hay que hacer ahora es, por ejemplo, digo yo, llamar a una minga nacional por el microcrédito. ¿Qué significa eso? La banca pública, la banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito, pues todos a trabajar por el microcrédito, porque ahí se generará el apoyo a la microempresa, a la mediana empresa, para generar empleo. No encontramos esa política, lo siento, yo no puedo decir otra cosa que es lo que uno puede ver. Otra cuestión, necesitamos profundizar un poquito más la política productiva. Es decir, el Ministerio de la Producción debería ser uno de los primeros ministerios de este país. Maneja temas de comercio, creo que se ha avanzado con los acuerdos. Se acaba de firmar un acuerdo con Corea del Sur, perfecto. Firmamos antes con China y antes con Costa Rica. Perfecto, muy bien. ¿Dónde está la política productiva de apoyo a la mediana industria, al sector textilero, al sector zapatero? Es decir, eso creo que está faltando, porque en caso contrario solo estamos como esperando que la economía por inercia se va reactivando y ya veremos ahí cuánto empleo genera. Creo que si haríamos una política productiva,
Podríamos potenciar más el empleo, como digo, crédito, asistencia técnica, una visión de país en materia productiva. No tenemos una política tecnológica. Hay una agenda de digitalización del país, hay una agenda de economía circular, pero siento que las cosas son como documentos sueltos, ¿no? O sea, como capítulos de un libro que no forman un libro, sino que están por aquí, por allá y Así no forman es. un todo. Eso, Mari Carmen, eso es disparos un al aire. que Y además algo que falta y es fundamental es la seguridad jurídica. Para obtener inversión en el país, si no hay seguridad jurídica, pues genera desconfianza y realmente los inversionistas se lo piensan 2 veces. Sí, pero ahí también, bueno, necesitamos ahí cambios institucionales y políticos y culturales, ¿no? Estamos viendo hoy, ojalá Ecuador gane, perdón que me salte a eso, estamos en ese momento. Está bien, estamos futboleros hoy. Sí, pero no vemos lo bueno. Todo este periodo ha sido buscar lo malo. Irnos contra el técnico, con algunos jugadores, ¿sí? ¿No es cierto, sí, María sí, Carmen? de acuerdo. O sea, no vemos lo bueno de los procesos, no sostenemos lo bueno de lo que podemos ser capaces. Y ahí se requiere cambiar la cultura de colaboración. No hay, por ejemplo, en el país, hace rato reclamábamos un pacto social productivo. Pero uno de los actores del pacto social productivo es el gobierno, está bien, y los gobiernos locales, por si acaso. Pero el resto es el propio sector, la propia sociedad organizada, las cámaras, nosotros, las universidades. ¿Dónde está la propuesta para eso? Hay una responsabilidad de todos, ¿no? Exactamente. Porque si no, esperamos solo de los gobiernos. De acuerdo. Hoy la política pública, María Carmen, termino con esta idea, hoy lo que se discute es que toda política pública que haga cualquier gobierno requiere fundamentalmente la participación ciudadana para que sea efectiva. No puedo reducir la desnutrición infantil si no involucro a los papás y mamás de los guaguas. Así me va a entender la ciudadanía. No puedo hacer una reactivación productiva desde las bases si no tomo en cuenta la participación de las cámaras, las asociaciones, de los propios interesados. Sí o no que no hemos podido vender ese discurso y cada gobierno parece que intenta hacer las cosas sola. Y la sociedad también como que exigimos, pero no somos capaces de asumir una responsabilidad. El empleo también es responsabilidad nuestra desde el sector privado, que tú lo decías. Sí, por supuesto. Pero eso también es compromiso, ¿no? No es fácil generar empleo en este país, está claro. A veces es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Todos tenemos responsabilidad sin lugar a dudas y la idea es remar hacia el mismo lado, porque si no es imposible, nos quedamos estancados, que es lo que pasa con la economía, ha pasado con la economía durante mucho tiempo. Ahora, pero el discurso que hoy que creemos, y gracias a este medio de comunicación, es eso, o sea, y hay un justificativo, digamos, de que la política pública, que es como se cambian las cosas en una sociedad, requiere por definición participación. Pero eso hay que concientizar al gobierno y hay que concientizarnos nosotros. El ejemplo más claro, insisto en eso, es desnutrición. Si papá, mamá no estamos dispuestos en sectores pobres, rurales, que sufren este flagelo brutal que no debería tener este país de renta media alta, por si acaso no somos el país más pobre del planeta, pero tenemos una tasa muy alta. Pero si no entra la familia al proceso, gastaremos millones o invertiremos millones y millones y no avanzaremos o avanzaremos poco. La participación hace la diferencia. La participación ciudadana, productiva, empresarial, hará la diferencia para generar. Ese discurso es el que yo, por lo menos como académico, insisto, porque creo que los otros países perfectamente lo entiende Costa Rica, perfectamente lo entienden los uruguayos, perfectamente lo entiende Chile. Para no mencionar los nórdicos, que nos quedan muy lejos, claro. o Estados Unidos. No, se requiere mucha participación para poder resolver nuestros problemas y no solo esperar del gobierno, por ejemplo, empleo, se requiere compromiso empresarial, se requiere compromiso de los sindicatos, por favor, tiene que abrirse el sindicalismo a la posibilidad del empleo de los jóvenes de este país. Yo entiendo la ley y el estatuto de un sindicato es defender al empleado, al trabajador. Pero se tiene que pensar en el bien mayor, del país, en el crecimiento económico. Hay que pensar en los miles y miles. Nosotros en la Universidad Central graduamos por miles profesionales. ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Y quién los defiende? ¿Qué sindicato dice?
yo puedo aportar al proceso, ¿no? En fin, son cosas que creo que vale la pena reflexionar. Sin lugar a dudas, me quedo con eso, Santiago, esa responsabilidad conjunta de todos de participar en forma activa para sacar adelante la economía del país. Nuevamente, gracias al doctor Santiago García, experto económico, por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Un saludo a todos. Noticias, entrevistas, análisis e información.